Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya genial, que todo vaya fenomenal. Aquí estamos en un nuevo vídeo. ¿Y cuál ha sido nuestra sorpresa? Que J. Yulen ha publicado un nuevo vídeo dedicado al dios de la guerra. Las 30 curiosidades flipantes del God of War 1, el de 2005. Siempre es un gusto poder visualizarlo con vosotros porque aprendemos 200.000 cosas. Y es un vídeo largo, es extenso, veo que dura media hora, así que si nos parece mal nos vamos poniendo los cascos, cambiando la escena porque nos quiero aburrir. Así que vamos a darle al play. Cuando tu profesor de historia dice que Kratos no existe. Bienvenidos a la escuela. Ostras, empieza fuerte, no os lo voy a negar, ¿eh? Os voy a ser sincera. Ostras, no sé de dónde es esa película, no sé de dónde es esa escena, pero madre mía, no sé si tiene algo que ver con Kratos, pero cierto es que Kratos, si nos paramos a pensar, puede que no exista. En el mito griego sí. Sabemos gracias a la teogonía de Hesíodo que es hijo de Estigia y de Palas, Estigia y Palante. Es hermano de Día, de Celos, de Nike, la Victoria. Y bueno, aparece en el Prometeo encadenado de Esquilo. Sí es cierto que no aparece muchos mitos como otras divinidades, otros personajes. Sí que sabemos que lucha contra los titanes, está en el bando de los olímpicos en la titanomaquia gracias a su madre, Estigia, que habla con los dioses. Por otro lado, sabemos que es como una especie de guardaespaldas de Zeus. Y en el Prometeo encadenado de Sófocles se habla de que es uno de los que captura a Prometeo y lo deja atado. Y además que es bastante violento, o sea, no deja de ser la personificación de la fuerza bruta, del poder. Porque este juego me enseñó más historia que muchos profesores que he tenido. Bueno, y lo que no es historia también. A ver, cierto es que gracias a los videojuegos, a las series, a las películas, a la música, a los libros, te haces ese primer acercamiento y te asoma la curiosidad por querer conocer, por querer aprender, por descubrir esos nuevos mundos. Cierto es que en la escuela hay muchos profesores, en la escuela, en el instituto, incluso en la propia universidad, que los profesores son y no te sacan esas ganas de conocer algo, porque muchas veces la ficción, que no hay que creérsela al 100%, evidentemente, invita a que luego te quieras leer un manual, a que quieras conocer a X autor que es especialista en un tema. Digamos que gracias a los videojuegos nos asoma esa curiosidad y por tanto aprendemos más que, por ejemplo, en el colegio. Estaba deseando hacer este vídeo. Porque es una de mis sagas favoritas y hace mucho que no juego al 1 y estoy deseando ver la mitología. Y nosotros también estábamos deseosos y ansiosos por verlo, ¿eh? Es que tengo también ganas de jugar. Vaya, qué guapa la adaptación de Humor Amarillo. Así que dale a like para ponerte el traje para disfrutar de este vídeo. ¡Cine! Y suscríbete si aprendiste más con God of War que en el colegio. Porque estas son 30 curiosidades acojonantes de God of War. Bellísima voz, grandísima voz de Rafael, increíble, es un señor... Bueno, no tengo palabras para describirlo, muy muy buena persona. En el menú principal, la letra de la canción que escuchamos reza en griego. Creo que de venganza va un poco la cosa. Pero también de redención, la que Kratos busca por haber matado a su hija y a su mujer. La letra de fondo aquí menciona a Thanatos. Bueno, todo el mundo, bueno, más o menos sabemos, gracias a Hades y otros videojuegos, que Tánato es hijo de Nyx, la noche, la temida por los dioses, y tiene una descendencia sola y con Erebo que es bastante oscurilla, bastante emo. Tenemos a Tánato, que sería la personificación de la muerte no violenta.
Acordaos que la violenta es por parte de las Keres o Ker. Y Thanatos siempre va acompañado de Himno, su hermano, por ese intento de unir la muerte tranquila, calmada con el sueño. Que, por cierto, Thanatos era un poco pringadete porque Sísifo se la lió. Acordaos que cuando iba a buscarlo para decirle, oye, mira, que te tienes que ir para el otro mundo, Sísifo lo engañó. A quien conocemos en Ghost of Sparta. La muerte griega, pero la letra nos está diciendo que Kratos quiere morir. Ya no queda esperanza. Curiosamente, esperanza es justo lo último que quedó en el interior de la caja de Pandora en los mitos griegos. La caja de Pandora o la vasija o el ánfora donde estaban pues todas las desgracias, todos los males, porque sabemos que Zeus quiso castigar a la humanidad que estaba compuesta por hombres después de que Prometeo robara el fuego de los dioses para dárselo a los hombres y que pudieran crecer, para que pudieran evolucionar, para que pudieran progresar. Como castigo, pues Zeus encadenó a Prometeo, que le comía ahí el hígado un ave, mientras que los hombres recibieron a Pandora, que Epimeteo, hermano de Prometeo, se casó con Pandora. Pandora era la mujer diseñada por los dioses, orquestada por Zeus, construida, creada por Hefesto, y luego todas las habilidades y los dones se lo habían dado los distintos dioses, y entre ellos el de la curiosidad. E iba con una caja, con una vasija, con un artefacto, con algo de que almacenaba con todas las desgracias y los males, y dijeron, ¿y se te ocurre abrirlo? Pero claro, con la curiosidad dijo, pues lo voy a abrir, y se liberó todo, la muerte, la enfermedad, la peste, y lo último y que se quedó en la caja pues es la esperanza. La fuerza que Kratos absorbe cuando abre la caja al final es la esperanza. Y ahí viene la esperanza, ¡joder! Eso es lo que le da poder contra Ares. Permanece en el interior del espartano hasta el final de God of War 3. ¡Qué guapo! Pero wow, no nos adelantemos. Comenzamos en el... Eso me gusta, ¿eh? Eso me gusta. Pues oye, si empieza con el 1 y se mete también con el 2, con el 3, luego el Ascension, el Ghost of Sparta y demás, oye, yo no me voy a quejar. No me voy a quejar. Mar Egeo, la porción de mar que hay entre Grecia y Turquía, que recibe su nombre por el rey ateniense Egeo, que se arrojó a este mar al pensar que su hijo Teseo había sido devorado por el Minotauro. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! A ver, es que es eso, Egeo puede venir por el padre de Teseo, porque Teseo se decía que era hijo de Poseidón. Pero bueno, Egeo era el rey de Atenas, que pues habían tenido un pequeño problema con los cretenses y tenían que enviar pues 9 jóvenes, 9 chicas y 9 chicos a Creta para que se los comiese el Minotauro. Un poco es la esencia de los Juegos del Hambre, ¿vale? La base de los Juegos del Hambre está en ese mito, el del Minotauro. Bueno, pues le había dicho a su hijo Teseo, porque dijo, no, padre, yo voy para allá, estoy en edad, voy para allá, me enfrento al Minotauro. Entonces el padre le dijo, pues mira, vamos a hacer una cosa, para cuando vuelvan los barcos, si está la vela negra, es que has muerto, y si está la vela blanca, es que todo ha salido bien. Entonces Perseo, Perseo es el de Medusa. Teseo se enfrentó al Minotauro, lo venció y se le olvidó cambiar las velas del barco. Y entonces el padre, cuando vio las velas que no eran las blancas, pues se tiró al mar. Aunque también existe una Egea, que era una amazonas que luchó en Troya, pero esto es por Egeo, sí. Que hace Kratos al comienzo del juego. Y como estamos en el mar Egeo, los barcos que vemos por el escenario tienen grabado el ojo de Horus, Udia. Estos ojos eran para contrarrestar el mal de ojo y las tempestades en el mar. El barco en el que empezamos. A día de hoy, todavía hay muchísimas embarcaciones que tienen el ojo de Horus. Es el símbolo de vida, el creador, hijo de Osiris. Y por supuesto muchísimas embarcaciones usaban elementos, también lo tenemos por ejemplo en los nórdicos, que usaban elementos, usaban ornamentos pues para protegerse de los malos espíritus, para sembrar terror, simplemente también como signo de estatus. Pero me parece muy curioso que saliera el ojo de Horus, porque no solamente es de Egipto, sino que también lo tenían los sumerios,
anteriormente, pues puede ser, es que si mal no recuerdo, de Mesopotamia. Pero es interesante, eso tengo que reestudiarlo porque en su momento lo leí, investigué, porque muchas culturas lo utilizaron. Horus, que podría ser el Apolo de los griegos. Pero bueno, vamos a La seguimos. mayoría de barcos que vemos en el juego son trirremes griegas, el navío más poderoso de la armada griega, la Tormenta. Es maravilloso. El tema de las embarcaciones es genial. Bueno, el trireme estaba compuesto por la vela y 3 bancos de remeros, era un buque de guerra, pero también existía anteriormente había una embarcación que también era de guerra y de cargamento más ligero, pero no me acuerdo el nombre. Estaba el birreme y también existió el cuatrirreme, el quinquerreme. O sea, vamos, es muy interesante, es muy chulo, la verdad. La presencia de la Hidra hizo que todos esos barcos naufragasen en este archipiélago de islas, que seguramente sean las Cícladas del mar Egeo. Grecia es maravillosa porque está compuesta de un montón de islas. Bueno, lo habréis visto en 200.000 documentales, que muchos son la fiesta, fiesta y fiesta, y luego dices, pero tú sabes el pasado que tiene, esto es increíble. Que me parece súper bonito cómo lo está ambientado. O sea, ya hemos visto la explicación de los triremes, hemos visto a Kratos, que el que existió en el mito griego es con C, no con K. Romper estas camas para que nos den orbes rojos y encontramos jaulas, quizás para transportar animales o bien esclavos, ya que los griegos tenían esclavos, la Hidra. Efectivamente, hay que decir una cosa, que en la mitología griega sí que existe un diluvio universal gestado por Zeus, después de la arrogancia, de la soberbia de los hombres de la Edad del Bronce. Entonces, para reiniciarlo todo, pues, diluvio. Estuvo lloviendo, si mal no recuerdo, durante 9 días con sus respectivas noches, y sobrevivió Deucalión y su mujer Pirra, Deucalión hijo de Prometeo y Pirra hija de Epimeteo y de Pandora, por tanto eran primos, y sobrevivieron porque Prometeo, que tenía el don de la evidencia, le dijo al hijo, construye algo para que podáis sobrevivir. Y entonces Zeus, a pesar de que se llevara mal regulín con Prometeo, con Deucalión pues se llevaba bien. Entonces le dijo Zeus, mira, ¿queréis repoblar la tierra? Pues tenéis que coger las piedras y las tiráis para atrás, de espaldas. Entonces las que tiraba Pirra salían mujeres y las que tiraba Deucalión eran hombres. Es la Hidra de Lerna de los mitos griegos, hija del titán Tifón, sí, del God of War 2, y de Equidna, madre de muchos monstruos de la saga como Cerbero, las quimeras. Pero en la novela tuvo numerosa descendencia Tifón y Equidna, además todos los seres fabulosos, todos los seres monstruosos, el dragón de las Hespérides, el águila del Cáucaso que devora el hígado de Prometeo, también son hijos de Tifón y Equidna. Recordad que Tifón es el protagonista de la tifonomaquia, que se lo puso complicado a los dioses, que muchos huyeron, y Zeus, con ayuda de Hermes, pues pudo volver a estabilizar, a equilibrar el sistema. Y, por ejemplo, Equidna tuvo relaciones con Heracles y tuvieron 3 hijos, si mal no recuerdo. Equidna, que era medio mujer, medio serpiente. de God of War, Mi libro, Luna de Plutón. la Hidra fue asesinada por Hércules en su segundo trabajo, cuando Kratos apenas era un niño espartano pelón. No olvidemos que la Hidra de Lerna es el segundo trabajo de Heracles, porque al principio eran 10 trabajos. Y el de la Hidra de Lerna no se dio por válido porque Heracles había tenido la ayuda de su sobrino Iolao y por tanto no se admitía. Al igual que limpiar los establos de Augías, que tampoco se dio por válido porque lo que modificó fue la naturaleza. Entonces pasó de 10 trabajos a 12 por la Hidra de Lerna y por los establos de Augías. Madre mía, ¿y por qué estoy contando todo esto? Pero esa misma Hidra fue resucitada por Atenea para que Kratos luchase contra ella y así conseguir el poder de la ira de Poseidón que necesitaría para recuperar la caja de Pandora, ya que, como dice Poseidón, la Hidra ha aterrorizado mis mares durante demasiado tiempo. Tus habilidades son admirables, pero necesitarás el poder de los dioses. un favor por otro favor. Gracias, Poseidón, amigo.
¡Ay, Dios! Anuncio. No, que me acabas de trastocar Al todo. igual que en los mitos, cuando derrotamos a una cabeza, emergen otras dos, que son las que protegen a la principal. Conocemos a las arpías, aves de rapiña con rostros de mujer, que en griego significa la que saquea y vuela, ya que por orden de Zeus, estas torturaban a Fineo, rey de Tracia en los... Bueno, lo de Fineo es otra historia. Ay, me encanta que lo esté enlazando todo. Las arpías no hay que confundirlas con las erinias. Eran un poco como las sirenas. Lo que pasa es que estaban... se prepararon, se forjaron pues para castigar a los que habían hecho algún acto criminal. Sí, para hacerles la vida imposible. Es decir, por ejemplo, en el caso de Fineo no le dejaban comer, aunque luego, posteriormente, el mito fue evolucionando a pues que le hacían caca encima de la comida, le hacían, pues bueno, pues todo el follón. ¿Qué pasa? Que Fineo tenía la habilidad de ver cosas. Entonces, contó a los cuatro vientos los secretos de los dioses, y eso enfadó muchísimo a Zeus, que lo castigó. Y a ver si lo cuenta. Los mitos, robándole la comida de un suculento banquete antes de que pudiese probar un bocado. En esta entrega siempre vemos a las arpías llevarse algo que necesitamos, como al oráculo, la caja de Pandora en nuestras narices. Son unas ladronas. También transportaban a los muertos al más allá, motivo por el cual las vemos arrojar los cadáveres del templo de Pandora a la pira funeraria. También raptaban a los mortales para devorar sus almas, como vemos aquí. Que la arpía había sido enviada como advertencia. Aunque eran mensajeras de Hades y no de Ares. De hecho, al final del templo íbamos a enfrentarnos a la reina arpía, un boss que fue descartado. Todos los... ¡Hola! No lo sabía eso. Bueno, a ver, se le dan diferentes nombres a las arpías y se cuentan por distinto número, pero creo que una de las más famosas era Celeno. Y bueno, este Fineo tenía tenía las dotes de poder ver. Entonces se encontró con Jasón y los argonautas, los del vellocino de oro, y estaban tan desesperados Jasón y sus compañeros que hablaron con Fineo, y Fineo les dijo: mira, yo os voy a contar cómo vais a encontrar el vellocino si a cambio me liberáis. Y entonces sí, lo liberaron, y entonces Zeus dijo: me cago en la leche, Jasón, no me la líes. Los NPC que conocemos en este juego temen a Kratos. El fantasma de Esparta, sé lo que has hecho, monstruo. Espera. ¡Aléjate de mí! Porque conocen las atrocidades que el espartano ha cometido en nombre de Ares. Sé lo que has hecho. Todos menos el oráculo No, yo. y el enterrador. Obviamente es Zeus, pues nos llama. Para ti, hijo. Bueno, y este tonto, pero porque dice tener visiones con nosotros. Las visiones eran reales. Para ti. Ups. A ver, que este podría ser Fineo. La caja que arrastramos puede romperse si la disparan los arqueros, pero los arqueros del juego no disparan donde estamos, sino hacia la zona a la que dirigimos el joystick. Pero si Poseidón es el dios de los mares, ¿por qué con la ira de Poseidón Kratos lanza rayos por el culo? Porque Poseidón es el dios de los océanos, pero también de las tormentas y de los terremotos. Por eso este poder lanza descargas eléctricas que se extienden por el suelo. Además, es el dios de los caballos, razón por la cual en God of War 3 invoca caballos o hipocampos. Los hipocampos que tenían mezcla de pez y de caballo, o de caballo y otro animal marino. Que lo más curioso porque os preguntaréis: ¿y por qué los caballos? Porque había leído, y tengo que confirmarlo, que el sonido que hacen los caballos al ir en grupo y galopar, el gesto que hacen, el movimiento que hacen y el ruido que emiten, recuerda al de los terremotos. Por eso también es de los caballos. Aquí es bonito, ¿eh? Pero, a ver, vamos a pensar que Poseidón es el segundo. Uy, que se me acaba de saltar aquí. Es que sí, es que muchas veces me veo en cámara digo, y a ver si estoy mona o no estoy mona. Pero lo que os comentaba es que Poseidón es el segundo. Es el hermano de Zeus y es un quiero y no puedo. Zeus se quedó con los hijos más guapos, con más talento, con más habilidad, y entonces Poseidón, que se unió además a veces a criaturas extrañamente horribles, pues tuvo bastante descendencia, bastante feos y a veces de dos en dos. Muchos son pues monstruos marinos. Este Poseidón es mucho más viejo que el que conocemos en la tercera entrega.
entrega. Este God of War se hizo sin saber si iba a ser un éxito o no. El trofeo que desbloqueamos al recibir este poder, 1,21 gigavatios, está mal traducido. En inglés se llama 1.21 gigawatts, una referencia a Regreso al Futuro. ¿1.21 gigawatts? Las dos cabezas de la Hidra ¡Ostras, tú! Eso yo no lo sabía. ¡Qué guapo! Menudo detalle, yo no me acordaba de esto, ¿eh? son mucho más pequeñas y más jóvenes que la grande que acabamos empalando, ya que esta es la cabeza original de la Hidra o una muy antigua, ya que las membranas de sus lados parecen desgastadas por anteriores batallas o el paso del tiempo. Cuando la derrotamos, si volvemos atrás, podemos seguir viendo cabezas de la Hidra luchando contra algunos marineros. Pero ¿por qué Kratos deja morir al capitán de barco? No he vuelto a por ti. Pues porque es un cobarde. ¡Y perdido! ¡Estamos perdidos! Kratos es un general espartano, y para un espartano no hay mayor deshonra que huir de una batalla y abandonar a tus hombres. Por eso, cuando lo encuentran la Hidra, merece morir. Vemos a Atenea... Ostras. A ver, el tema de lo de la educación espartana, la GOG, preparados para ser soldados. Yo os voy a decir una cosa. Al comienzo, o sea, nosotros tenemos esa imagen de Esparta como una polis muy militarizada, pero al principio Esparta era una región con una rica cultura, la gente iba a sus festivales, los poetas, los músicos participaban en los eventos y era como un sitio donde crecer, donde darse a conocer porque a la gente le gustaba. Pero pronto pues cambiaron las formas de ver las cosas y entonces pues cambió toda su base social y política. Que también os digo que muchas veces hablamos de las polis y tendemos a generalizar, y todas pues tenían diferentes sistemas políticos, sociales. Y por ejemplo se hablaba de los esclavos. Había un grupo muy heterogéneo de personas libres, pero también las había no libres, y existían los esclavos que no tenían ningún tipo de derecho y tenían que hacer todo tipo de trabajos. Por primera vez, esta sostiene un búho. Esta especie de lechuza es el mochuelo de Atenea, Ahí. símbolo de la filosofía y mascota de la diosa que siempre la acompañaba. Cuyo Efe- símbolo ¡Ay! lo encontramos en las puertas del desierto de las almas, en el oráculo de Atenas y en 1000 sitios. Atenea era la patrona de Atenas, y en las monedas aparecía la imagen de este pequeño mochuelo, cuya mirada decían que era como la de la diosa. Es más, Atenea, la de los ojos glaucos, la de los ojos brillantes. E incluso hay algún autor que se atreve a decir que Atenea posiblemente fuese de las pocas divinidades del panteón olímpico que tuviera los ojos claros, que tuviera los ojos azules. Y sí es cierto que el mochuelo forma parte de Atenea, porque los dioses tienen distintos atributos, tienen distintos animales sagrados. Pues en el caso de Atenea es el mochuelo, que no búho, que está muy vinculado a la filosofía, está muy vinculado a la sabiduría, como es Atenea, diosa de las artes, diosa de la guerra, diosa de la sabiduría. Pero no olvidemos que también el mochuelo se podía ver de manera negativa, porque Deméter, sabemos que era muy maja, muy simpática, pero que actuó y cometió castigos atroces, como el al rey, al que le hizo que tuviera siempre hambre, le instaló a limos en la barriga y estaba todo el día comiendo hasta que se devoró a sí mismo. Castigó a las ninfas que acompañaban a Perséfone cuando el rapto, por no auxiliarla, y también hubo un señor Ascáfalo que lo sepultó y luego lo convirtió en búho después de que él criticase duramente a Perséfone por haberse comido las semillas de granada en el Hades y por ese motivo quedarse en el inframundo. Pues Deméter lo castigó. más, God of War se inspira mucho en Furia de Titanes, del 81, donde aparecía Bubo, el búho mecánico que construyó Hefesto, inspirándose en la mascota ateniense. E incluso un enemigo descartado del juego, el esqueleto, se basaba en los no muertos que salían en Jasón y los argonautas. Después de romper unos cuantos jarrones en los minijuegos sabrosos, ¿Tú cómo conociste a Madre? En un minijuego. Cuadrado, triángulo, X, círculo, joystick, izquierdo, triángulo, hasta que la maté. si observamos el camarote de Kratos, vemos que todo el suelo está repleto de ánforas de vino.
¡Uy! Anuncio. Mira, me trastocó. A ver. Vamos. Kratos bebe para olvidar sus pesadillas. Que haya tantas en el suelo nos confirma que Kratos es un alcohólico. No lloren por mí, ya estoy muerto. No importaba cuánto vino bebiera. Vemos varias lanzas rotas en el suelo, una alfombra hecha con un cíclope y una cabeza de un minotauro. Un adelanto de que a Kratos se le da bien eso de matar bichos. Hasta podemos leer su diario, donde el espartano confiesa que no importa con cuántas mujeres se acueste, pues todas le recuerdan a su esposa. O cuántas mujeres visitaran su lecho. Estaba realmente enamorado de su mujer y la echa de menos. Encontramos al primer cíclope. En la mitología, los cíclopes son hijos de Gaia, la titánide de God of War 2, y Urano, el padre de Cronos. Los tres primeros cíclopes son los hijos de Urano, que forjaron los rayos de Zeus que usamos con la ira de Zeus en el juego. Aunque Efectivamente, estos 3 cíclopes, hijos de Urano y de Gea, que los había enviado Urano al Tártaro porque eran muy feos, durante la titanomaquia, Gea le dijo a Zeus: ¿tú quieres ganar? Pues apóyate en tus tíos, en los hecatónquiros, por su gran fuerza y rapidez, y en la habilidad, en la pericia y en el arte de la fragua de los cíclopes. Y fueron los que diseñaron los rayos de Zeus, el tridente de Poseidón y el yelmo de Hades, invisible. Y por ese motivo pues ganaron la titanomaquia, que si no, posiblemente no. que también había cíclopes hijos de Poseidón como Polifemo, que solo vimos en God of War Ascension. Claro, no hay que confundir porque hay distintos cíclopes y tienen distintos orígenes. Por ejemplo, tenemos los cíclopes hijos de Gea, pero luego Polifemo es hijo de Poseidón, es uno de los hijos de Poseidón y es uno de los protagonistas de la Odisea, que Odiseo se la acaba liando y Poseidón pues castiga al héroe. Y luego también tenemos a Estrabón, que habla de cíclopes que son muy rudos, que levantan muros, pero eso tenemos los de Hesiodo con hijos de Gea, tenemos a Homero con la Odisea y tenemos a Estrabón pues que habla pues de que existen unos cíclopes que levantan muros. Oh, y los cíclopes en este juego iban a tener pito, pero al final se lo quitaron para que el juego no fuese triple X. Porque tú no tocas el pito. Yo no tengo pito. Además, las espadas de estos primeros cíclopes son parte de la mandíbula de otra criatura, pues podemos ver cómo los dientes son aún parte de la espada. Estos pasillos zigzagueantes son en realidad pantallas de carga, al igual que cuando encontramos una escalera que desciende hasta el infinito. Cuando Kratos usa la ira de los dioses, los rayos forman una armadura espartana completa que protege al espartano, y hasta incluye un casco como el de los hoplitas griegos. Kratos. ¿Qué le ha pasado a Afrodita en la cara? Afrodita, la diosa del amor, está locamente enamorada de Ares, así que ¿por qué iba a ayudarnos aquí? God of War cambia cosas de la mitología, así que eso explicaría que quizás Afrodita no está enamorada de este Ares, sino de Kratos, porque él también es un dios de la guerra. Luchamos con... Ostras, tiene su sentido, porque sabemos que en el mito griego Ares y Afrodita, la guerra y el amor están unidos, están juntos, a pesar de que Afrodita esté casada con Hefesto. Simplemente se hizo pues o bien para que Hefesto liberara a Hera de la silla que la tenía ahí y no podía salir, para liberarla, o que bien fuese que Afrodita era tan deseada por el panteón olímpico que Zeus dijera: pues te vas a ir con el más feo. Contra Medusa, la reina de las Gorgonas, 3 hermanas, mitad mujer y serpiente, con alas de oro, manos de cobre y serpientes en su cabeza. Pero Medusa originalmente no era un monstruo, era una guardiana del templo de Atenea y la más bella de las 3 hermanas. De hecho, su nombre significa guardiana. Pero Medusa sedujo a Poseidón para demostrar a Atenea que ella era más hermosa que la diosa. El dios del mar acabó abusando de ella en el mismo templo de Atenea, y la diosa, enfurecida, convirtió su cabello en serpientes y su mirada convertiría en piedra a cualquier hombre que osase mirarla. Bueno, a todos menos a Kratos. La cabeza de Medusa es más útil. Qué penita, qué penita. Es que el mito de Medusa creo que es uno de los que más nos toca la patatina, porque hay diferentes teorías, hay diferentes versiones. Ahora mismo pues se habla que realmente Atenea la convirtió para liberarla, para salvarla, pero bueno, todos sabemos que eso, que son 3 gorgonas
que tienen aspecto fiero, aspecto violento, aspecto, pues, la verdad, no muy agradables. Entonces, al principio, las 3 gorgonas eran iguales. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo, muchos autores, muchos poetas, lo que hicieron fue convertir a Medusa en una bella sacerdotisa del templo de Atenea, y que Poseidón se fijó en ella y la violó. Como castigo, pues sabemos que Atenea y Poseidón habían tenido rifirrafes, uno de ellos en el famoso mito de la creación de Atenas, de la fundación de Atenas, en el cual Poseidón aprovechó sus dotes para crear terremotos y ese amor por el mar, que lo que hizo fue con el tridente golpear el suelo y salió un manantial de agua salada. Por su parte, Atenea lo que hizo fue llevar un olivo a la polis, a la fundación de la ciudad. Entonces, claro, después de un consejo, después de haberlo estudiado, dijeron, a ver, ¿de qué nos sirve el manantial este de agua salada y el olivo? El olivo nos puede dar alimento, el olivo nos puede dar no solamente alimentos, sino combustible, nos puede proteger, así que dijeron, pues mira, gana Atenea, y por eso se llama Atenas. Bueno, pues Poseidón violó a Medusa y en vez de Atenea castigar a Poseidón, pues castigó a Medusa, la transformó en un bicho feo y la obligó pues a irse a los confines. Allí Perseo, un héroe griego, la mató con ayuda de algunos dioses. Eso es el tema. Pero que sepáis que la diferencia entre Steno y Euríale como gorgonas es que ellas eran inmortales y Medusa no era inmortal, era mortal, así que podía morir. De lo que pensamos, ya que si la usamos contra enemigos suspendidos en una cuerda o en una pared, haremos que estos se conviertan en piedra y caigan al vacío automáticamente. Además, si los convertimos en piedra y los rompemos, los enemigos sueltan muchos más orbes que de costumbre. Justo después vemos una escalera y vemos a un soldado muerto sobre una viga. Y si nosotros saltamos hacia atrás, ¡wow! Un cofre. Este soldado yo creo que no lo conseguí. Decorado, es una pista. Este juego tiene infinitos cofres ocultos. Como esto lo hace, esto no sabía yo. Este, si nos dejamos caer y nos agarramos al borde y saltamos hacia atrás, si saltamos a esta barandilla y giramos hasta llegar aquí, tras esta puerta, ¡boom! Otro cofre. El patrón que vemos en la faldita de Kratos, tráiganle una falda a la niña, es el famoso meandro griego, un borde decorativo que empleaban mucho en la antigua Grecia, que debe su nombre al río Menderes, pues basa su forma en este famoso río serpenteante de Asia Menor. La arquitectura de Atenas... Efectivamente, el zigzag del río les llamaba la atención y entonces ese diseño, porque no deja de ser eso, las curvas de los ríos. Entonces lo aprovecharon no solamente en el arte en general, con la cerámica, sino también en el vestido. Vamos, lo usaban a tope, porque les llamaba muchísimo la atención. Está bastante lograda, incluso las columnas son de estilo dórico, jónico, pero hay algo que no encaja. Acordaos de la canción de las Bistecs, dórico, jónico, corintio. Dórico se debe su nombre a los dorios y era las columnas más sencillas, las más sobrias, las más aburridas. Luego, jónico, de Jonia, son más vistosas, la columna pues estrecha y tienen más motivos. Y además tienen esas dos volutas alrededor de la columna que parecen como los cuernos de un carnero. Y luego tenemos el estilo, el corintio. Ya sabemos de dónde viene, ¿no? Pues ese ya es súper rimbombante. O sea, que cuando veáis una columna y digáis, ¿qué es? Dórica, jónica, corintia. Pues si es súper sobria, sin basa y sin nada, es dórica. Si tiene un poquitín más, jónica. Y si es corintia. Desde uno de los balcones superiores donde cae esta mujer, podemos ver que hay una figura de Jesucristo siendo crucificado. ¡Ostras, tú! Y dos no personas puede. a sus pies que seguramente sean la Virgen María, María Magdalena
Magdalena o Juan Evangelista. Todos queremos ver un Kratos contra Jesús, pero lo cierto es que no es tan raro ver una figura crucificada. Los romanos ya lo hacían y hasta en Atenas se crucificaron a piratas. ¿A quién pretendo engañar? Sigue sin tener ningún puto sentido. A ver, es verdad que ¿qué hace ahí? Yo creo que igual cogieron una textura o algo y lo incorporaron y dijeron, mira, hacemos un easter egg de que el próximo God of War va a ser contra Jesús. De todas maneras, hay un juego de lucha que es de que salen todos los dioses y entre ellos sale Jesús reventando con los restos de la cruz, ¿eh? Pero no tenéis que pensar que era algo de, mira, fueron los romanos que lo inventaron. No. Es un método de ejecución que hasta día de hoy existe. Hay muchas regiones en el mundo que todavía tienen esa pena de crucifixión, que yo creo que es una de las peores torturas porque te ahogas, te asfixias, vas perdiendo todo. O sea, tiene que ser horrible. Y este método, por ejemplo, si mal no recuerdo, lo usaron los persas. Entre ellos Darío, el padre de Jerjes, ejecutó a varias personas de esa manera. Sí, pero vamos, que se usaba desde tiempos pretéritos. No es algo de Jesús que... no. Me encanta cómo este juego te hace sentir pequeño en muchos momentos. La enormidad de algunos escenarios. Todo para recordarte que tú eres un simple mortal al lado de un dios. Es una podemos pasada. Ver a Cronos arrastrarse bajo el templo, cómo se mueven las cadenas. ¿Cómo podía tirar esto mi Play 2? Ares, su armadura tiene varias cabezas de Cerbero a modo de ornamento. Cerbero es el guardián del inframundo y cuando combatimos, las barreras que aparecen tienen una cabeza de perro. Que por cierto, Cerbero, hay unos autores que hablan de 3, otros de 50, pero bueno, lo estándar son 3, que por cierto, los dioses, os comentaba antes, que tenían sus animales sagrados. Por ejemplo, Atenea tenía el mochuelo, Hermes la tortuga, sabemos por qué la tortuga, era el pavo real, Zeus el águila, y por ejemplo en el caso de Ares estaba el gallo, el perro, el buitre. Vemos las calles de una Atenas desolada por la guerra, mientras escuchamos... ¡Uy! Hola, ¿creéis que estáis preparados para todo? No, una cosa, yo no uso Adblock, no uso nada. Lo de pena va por la destrucción de Atenas a manos de Ares. Y que nosotros mataremos a Ares. La mayoría de jarrones que rompemos en el juego son ánforas que tienen un mismo grabado, que se basa en la crátera de Eufronio, y que representa a Hipnos y a Tánatos llevándose el cuerpo de Sarpedón, que participó en la guerra de Troya. Una cosa os voy a decir, esto lo estuve hablando con Javi porque salían muchísimas texturas, muchas no se apreciaban, otras se entendía bastante bien. Ahí estuvimos una tarde mano a mano, aprendimos, yo gracias a él pude recuperar conocimientos que tenía y saqué apuntes que tenía de historia del arte griego y romano de hace ya bastante tiempo. Me desoxidé un poco porque el arte griego es increíble. En este caso tenemos esta crátera de figuras rojas, porque las había de figuras rojas, que el fondo era negro y las figuras rojas, y de figuras negras, que el fondo era rojo y las siluetas negras. Todo dependía de la cocción y demás de la cerámica. En este caso, pues sí que es una representación, porque solían hacer representaciones mitológicas. En este caso es de la muerte de Sarpedón, de que era hermano de Minos, hijo de Zeus y de Europa, y con Himnos, con Tánato, la personificación de la muerte, y también sale Hermes, que pues les encarga cómo hay que hacer el trabajo. Uf, mira esos reflejos del suelo, Dios. En las paredes hay un mural de una hoplita con un escudo de un gallo negro. Los soldados de la antigua Grecia llevaban en sus escudos el animal que representaba la ciudad-estado a la que defendían. El gallo negro era en honor a Ares. ¿Y por qué un gallo negro en el escudo? Primero hay que saber que Ares y Afrodita estaban locamente enamorados, pero Afrodita estaba casada con Hefesto, el dios de la forja. Sí, este pringao
vengado, así que ambos se veían a solas. Ares confiaba en Alectrión, un efebo que lo servía para que éste le avisase cuando Helios, el dios del sol, que todo lo veía, saliese al amanecer. Pero una mañana Alectrión se quedó dormido. Y Hefesto y los demás dioses pillaron a Afrodita y Ares con las manos en la masa. ¡No, qué masa! ¡La masa brosa, Así que Ares castigó a Alectrión convirtiéndolo en un gallo negro, condenándolo a no olvidar nunca la salida del sol. Por eso se dice que los gallos cantan siempre al amanecer. Buenos días. También vemos a... ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de explicación! Es cierto que Ares y Afrodita se veían mientras Hefesto estaba trabajando y claro, Alectrión se encargaba de avisarlos antes de la salida del sol porque Helio era un cotilla. Y entonces, claro, se durmió, Helio lo vio, se lo contó todo a Hefesto, que además hay una magnífica obra de Velázquez, y lo que hizo Hefesto fue diseñar una red que no se veía, de oro súper fuerte, entonces quedaron atrapados, lo vio todo el panteón y bueno, pues recibieron algún que otro castigo y lo que hizo Ares con Alectrión fue transformarlo en un gallo. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el tema de los escudos, el tema de todo lo que es el utillaje militar, guerrero, yo no soy experta porque existe la historia militar y que te pueden hablar de 200.000 cosas. El tema es que las espadas, los artefactos, las armaduras, los escudos y demás, pues no todo el mundo se lo podía permitir, entonces se reutilizaba. Y muchas veces vemos en películas y más que los ejércitos están todos pues uniformados, todo tal, y no era así. En el caso de, por ejemplo, de los escudos sí que se utilizaban, por ejemplo, elementos. Por ejemplo, los espartanos tenían la representación de la lambda, los de Tebas la esfinge, y bueno, hay 200.000. Bueno, 200.000 no, pero cada polis tenía su representación, podría decirse. Pero como digo, no era todo perfecto, la gente lo reaprovechaba y demás. A un ciego con un palo en la mano, que podría ser Tiresias, el vidente de Tebas al que la diosa Atenea dejó ciego por espiarla mientras se bañaba. Y a una mujer que... Bueno, lo de Tiresias, uno de los sabios que era ciego, es como se dice en el vídeo, que pudo ser porque vio a Atenea en pelotillas y entonces lo castigó dejándolo ciego. Pero también hay otra que me parece muy curiosa, que es que Tiresias un día paseando vio a dos serpientes pues haciendo cosas. Les dio un golpe y entonces se transformó en el sexo contrario. Pudo vivir teniendo genitales masculinos y teniendo genitales de chico y de chica. Y entonces estaban Hera y Zeus discutiendo de quién lo disfrutaba más y Tiresias, le fueron a consultar a Tiresias porque como había disfrutado de los dos sexos, pues dijeron, a ver, ¿qué? Y Tiresias dijo, no, disfruta más la mujer. Y entonces Hera dijo, toma, te dejo ciego. Eso. Sostiene un palo de una vid. El tirso, o símbolo de la virilidad de Baco, es una ménade, una sacerdotisa de Dionisio que experimentaban fuertes éxtasis en los rituales a esta deidad. Bueno, los cortejos de Dioniso, en Roma era Baco, bueno, eran una auténtica fiesta, no os podéis imaginar. Y las seguidoras de Dioniso eran las ménades, que llegaban pues a sufrir numerosos éxtasis y también fueron las que mataron a Orfeo, porque lo vieron como rival de Dioniso y lo descuartizaron. Columnas de esta sala son de estilo corintio y justo aquí oímos en griego. ¿Visteis el corintio, no? Un guiño a los orígenes de Kratos como espartano. Tengo que pasar. Las estatuas femeninas que vemos aquí a modo de columnas son cariátides, columnas con forma de mujer como las del Erecteón de la Acrópolis de Atenas. Eran esclavas persas de la ciudad de Caria, a las que los griegos les hicieron soportar enormes cargas como castigo. Por eso estas columnas soportan algunos templos sobre sus cabezas. Luchamos contra Minotauro. Ahí está.
estas mujeres que se habían visto, bueno, eran de Laconia, habían perdido la vida los hombres bajo el yugo persa, y entonces ellas se convirtieron en esclavas y eran obligadas a soportar grandes cargas. Entonces, qué buena representación, qué buen símil y qué penita. Ostras, el toque que haya dicho lo del Erechtheion de la Acrópolis me fascina, me encanta. Que son débiles a los ataques aéreos, mientras hay arpías y nos impiden realizar combos en el aire. Nunca hay un solo problema, sino varios a la vez. Y esto se aplica a la mayoría de combates del juego. Los grupos de enemigos que encontramos, cada uno cubre las debilidades del otro. Vemos pasar a Ares mientras nosotros estamos luchando. Siempre está pasando algo de fondo. Cuando matamos a este tonto que sujeta la palanca, oímos el grito de Will, mítico del cine. En este mural vemos a Zeus arrojando sus rayos a un grupo de soldados durante la titanomaquia, la guerra de los dioses del Olimpo contra los titanes, y a la derecha la imagen de una musa, una de las 9 hijas de Zeus. Somos las musas, diosas de las artes. En el templo de Pandora, la puerta de las musas tiene 7 musas grabadas, más las 2 llaves que conseguimos hacen un total de 9, que son Calíope, Clio, Erató, Euterpe, Melpómene, Polimnia, Talía, Tepsícore y Urania. ¿Os suena esta voz? Bueno, importante. Las musas nacen de una unión de Zeus con su tía Nemosine, que es la memoria. Y estuvieron 9 noches y salieron las musas, que además estaban muy vinculadas a Apolo, divinidades pues unidas completamente a las artes. Mi favorita, por ejemplo, es Clio, que es la de la historia. Me encanta, me encanta. Y algo más iba a decir de las musas, pero no me acuerdo el qué. Bueno, ya me acordaré. La voz de Zeus, en la versión original, es la del coronel Roy Campbell, de Metal Gear Solid. Las estatuas que presiden el templo del oráculo son de la diosa de la victoria griega, representada con una antorcha y una corona de laurel. ¿Y sabéis de quién era hermana Nike en la mitología? De Kratos, la fuerza. Ahí está, Nike. Por eso muchas veces es se cuenta que Nike había sido entrenada junto con Atenea. Por eso la victoria y la guerra van muchas veces unidas. Luego tenemos a Ares, que es el dios de la guerra, pero visceral. Pero sí, hay cierto culebrón entre Palas, Atenea y Nike, porque recibieron lo suyo. Palas. Sabéis que en el cielo podemos hacer aparecer el easter egg, ríndete ya, Kratos. Dentro del templo, al pasar por estas vigas, vemos 4 pequeñas imágenes. ¡Ay, Dios vemos mío! A Edipo con la esfinge, mito en el que Edipo supera el acertijo de la esfinge de Tebas, una criatura con cabeza de mujer, cuerpo de león y alas de pájaro que acaba consigo misma si adivinamos la respuesta a su acertijo. No vamos a olvidarnos que hay que diferenciar entre las esfinges egipcias y las esfinges griegas. Luego tenemos la famosa obra de Esquilo, Edipo Rey, perdón, de Sófocles, que me acabo de liar, de Sófocles, y que, bueno, es una trama súper turbia, en la que hay una profecía en la que Edipo iba a matar a su padre. Y no es que no mate a su padre, sino que va a tener relaciones con su madre hasta que se arranca los ojos. Y él libera a Tebas de la esfinge con una especie de acertijo, que era como, a ver si, no, o sea, lo estoy parafraseando porque no me acuerdo entero, pero era, ¿qué animal es aquel que al amanecer camina sobre 4 patas, al mediodía sobre 2 y cuando llega la noche... y cuando anochece sobre 3? Pues Edipo contestó que el hombre, porque cuando somos bebés, cuando somos adultos y cuando somos mayores. Y así fue. Anda, Edipo es Quiropa, mátame, Sófocles. A la izquierda vemos una pintura que representa las guerras médicas. Ahí está. En ella hay un persa combatiendo contra un hoplita griego. A la derecha... Las guerras médicas, que no es que hubiera médicos y enfermeros, sino era por los medos, los persas. Vosotros sabéis que las poleis helenas
tenían muchísimos follones, tenían muchísimos problemas. Así que los persas allá en el siglo V pues dijeron, pues mira, ya que están tan mermadas, que están tan debilitadas, vamos a por ellas. Pero se opusieron, mostraron resistencia y hubo tres guerras médicas. Tenemos evidentemente entre ellas, o sea, dentro de las guerras médicas pues hubo diferentes enfrentamientos, diferentes batallas, entre las que se incluye la que todos conocemos, que Kratos no estuvo en ella, pero la conoce, sabe de ella. Entonces Kratos es muy posterior a las guerras médicas. Estamos hablando del siglo V a.C. Hecha, esta imagen se corresponde a la pintura de un joven persiguiendo a una liebre. Las liebres eran el símbolo de la primavera, la renovación y la inmortalidad. Y finalmente... El deseo de Afrodita. Era otro de los animales sagrados que estábamos hablando antes. En este caso, la liebre es de Afrodita. Esta pintura, que me costó a horrores encontrar, pero gracias a Germán CF, que nos ayudó a Elania y a mí a encontrarla, se trata de un sacrificio ritual de un cerdo, pues en la antigua Grecia se sacrificaban animales domésticos a los dioses. ¡Ay! ¡Qué ilusión me hizo encontrarme ahí! Evidentemente, los griegos, dependiendo de cada región, dependiendo de cada dios, celebraban numerosos sacrificios. De cerdos, de bueyes, de todo. Y además, con rituales. Rescatamos al oráculo de caer al vacío, que por cierto es muy pesada. Sí. Vemos una enorme estatua de la diosa Atenea sujetando un enorme espejo, el espejo de Atenea, el mismo que le entregó a Perseo para derrotar a Medusa sin tener que mirarla. Y espejo en el que la diosa se contemplaba cada día en los mitos para evaluar sus actitudes, hasta que un día se le cayó y rompió en muchos pedazos, que robaron sus ninfas. Mira, en el caso de Atenea, yo no había leído lo del espejo, sino que tenía un escudo que estaba tan pulido que actuaba como espejo con los reflejos. Y fue el que le concedió, el que le entregó a Perseo para acabar con Medusa. Además, Perseo había recibido distintos objetos de los dioses. Uno de ellos, el escudo de Atenea, un zurrón, una espada, una hoz, y también las sandalias de Hermes y el yelmo, el casco o capa de invisibilidad de Hades para que no lo viese entrar Medusa. Ah, mira, Tisia. Tisia era el sacrificio. Escuchamos. Y es que aunque salvemos al oráculo, al regresar al final del juego, la encontramos muerta. Irónicamente, aunque Kratos derrote a Ares al final del juego... La ciudad había sido salvada y volvería a prosperar. ¿Pero qué se va a salvar? Si Atenas está arrasada. Y para colmo, Ares explota en forma de bomba atómica y todo se va a la mierda. La ciudad había sido salvada y volvería... ¿Me hace gracia que aquí aparezcan ruedas de molino? Pues fueron los griegos quienes inventaron los primeros molinos de agua. Cuando vemos el pasado de Kratos... Los molinos de agua. La verdad que sí, que bueno, existían también molinos antes, pero usaban animales. Pero sí, los molinos de agua, cierto. La armadura que lleva era la que originalmente iba a llevar el personaje en el juego, pero no se veía bien con algunos fondos. Lo que lleva grabado en el torso son dos arpías, sirvientes de Ares, que traen las espadas del caos. Tanto el oráculo de Atenas como el que condena a Kratos llevan el símbolo del Omega, la última letra del alfabeto griego y que marca el final de todo. Y es que Kratos es el fin de los dioses. Trae consigo la destrucción del Olimpo. Este es el mismo risco desde el que Kratos salta al comienzo del juego, y las alcantarillas de Atenas existieron. Los griegos fueron una de las primeras civilizaciones que construyeron sistemas de alcantarillado como este. Zona que podemos saltarnos. A ver, por ejemplo, la red de alcantarillado que tenemos en la actualidad, evidentemente no es como la griega, sino que es del siglo XIX, del siglo XX, pero sí, hablamos de los romanos, que fueron los grandes ingenieros, pero ya había civilizaciones anteriores, pues ya tenían su sistema de canales, donde desembocaba pues el agua y estas cositas. Sí, porque pensamos que esto es de hace 2 días y mira lo del molino.
nos entera sin combatir. Las sirenas del desierto se llaman así porque debemos seguir su canto para encontrarla, que es lo que los marineros evitaban hacer en los mitos, pues el canto de una sirena era capaz de volver loco a cualquier hombre, menos a Kratos. Usamos la ira de Poseidón, podremos hacer que la tormenta pare durante unos segundos. Dentro podemos romper esta maldita... Acordaos que las sirenas uno de sus orígenes fue Deméter. Y entonces no eran sirenas como la sirenita con su colita de pez, no, sino que eran más rollo arpías. Y con su canto pues se hacían ¡ah! Y entonces los barcos pues se estrellaban contra las rocas. En el caso, por ejemplo, de Odiseo, pidió a sus marineros que sabiendo que las sirenas les podían provocar daño, se pusieron ceras en los oídos y a Odiseo lo dejaron atado. Y ahora quiero. Y los otros no escuchaban. rueda con nuestras espadas, haciendo que la cinta deje de moverse. ¡Hala tú! ¿En serio? ¿En serio? Ostras. Este mural muestra al arquitecto postrado ante los dioses, y en este se muestra cómo los dioses anclaron el templo a la espalda de Cronos, aunque en los mitos Cronos solo fue condenado a vagar por el mundo, meditando y envejeciendo hasta el fin de los tiempos. Por ejemplo, Crono, que es el padre de los olímpicos, se enfrentó a los olímpicos en la titanomaquia, pero no lideraba él, sino que fue Atlas. Cronos fue castigado como el resto de titanes que habían luchado en el bando perdedor, pues fue enviado al Tártaro. Pero después hay algunos autores que lo hacen gobernador de los Campos Elíseos. Una de las cinemáticas secretas del juego revela que aparece el esqueleto de Cronos en mitad del desierto en la era actual, y en su frente vemos un agujero que coincide con el que Kratos le hace en la frente en God of War 3. Los soldados que arrojan las arpías a la pira funeraria son los enemigos que encontramos en el interior del templo. Son soldados que intentaron encontrar la caja de Pandora antes que nosotros. Cuanto más nos adentramos en las profundidades del templo de Pandora, menos soldados y menos cadáveres encontramos, ya que solo Kratos ha logrado llegar tan lejos. Conocemos a Artemisa. Por eso los puzzles, me cago en la leche. Es que me lo llevaba muy mal, ¿eh? Diosa de la caza, que aquí tiene cuernos y un aspecto más animal. Nos da la espada. Bueno, sale la escena de 302, que es Artemisia, ¿eh? No nos confundamos, es Artemisia, que realmente era Artemisio, pero Artemisia, maravillosa. La Green a mí me encanta, de verdad, o sea, me encanta, es súper guapa, súper atractiva y súper buena actriz, de verdad, lo tiene todo. Y Artemisa me pareció curioso que no volviera a salir en otros God of War, porque es la diosa de la caza, es la hermana de Apolo, es una divinidad muy independiente, y el hecho, pues podía haberla explotado un poco más. Te ofrezco la espada que utilicé para matar a un titán. Vale, espada que utilicé para matar a un titán. A ver, Artemisa no usaba espada, usaba arco. Ojo, ¿eh? Los mitos, Artemisa mató a un gigante, Orión, y no a un titán. Orión, cazador, que se había quedado ciego porque había violado a una chica y entonces como castigo se quedó ciego. Y al final fue fiel compañero de Artemisa, pero hay varias teorías de cómo fue su final, de que si lo mató Artemisa, de que si lo mató realmente Apolo, porque Orión estaba crecidito y se creía mejor que Artemisa, que se había intentado violar a Artemisa, a celos de Apolo. Los movimientos de esta espada son los mismos que los de la espada que usa Kratos para derrotar a Ares al final del juego, solo que es algo más lenta. Por eso este combate es tan injusto. Cuando abrimos un cofre, mientras sujetamos la espada de Artemisa, esta desaparece y en su lugar vemos las espadas del caos en nuestra espalda. Un pequeño error gráfico. El escudo de Hades y en las representaciones de Hades que hay en el templo siempre lo vemos con un casco. Es el yelmo de Hades, el mismo que lleva en God of War 3. De hecho es el que usa Perseo en los mitos. La estatua de la bola rodante es la de Atlas, el titán condenado a sostener los cielos sobre sus hombros. La precisión con que la bola salta y rompe la puerta nos confirma que el arquitecto de toda esta trampa mortal era un genio. Cuanto más avanzamos en el templo, más retorcidas son las trampas y los desafíos. Vemos el descenso a la locura del arquitecto en su obsesión por complacer a los dioses, hasta el punto de convertir los restos de sus hijos en parte de los puzzles. Es el... A ver, yo es que pienso que puede ser Dédalo, además que tuvo dos hijos, el más conocido, Ícaro, pero por otra parte, Atlas era un titán
hijo de Jápeto, o de Asia o Climene, era hermano de Menecio, fulminado por un rayo de Zeus, de Prometeo, que ayudó a los hombres y por eso fue castigado, y Epimeteo, pues que se casó con Pandora y fue que trajo la desgracia a la humanidad. Bueno, pues son los desgraciados hijos de Jápeto. Y Atlas, pues bueno, pues que acabó por toda la eternidad sosteniendo la bóveda celeste, que hubo un intento con Heracles cuando fue por su 11º trabajo para recoger las manzanas doradas del jardín de las Hespérides, pero no cuajó. Verdadero boss del juego, la verdad. Los bárbaros contra los que lucha Kratos en el pasado son del este. Los bárbaros del este se contaban en miles. Eso podría decir que provienen del noreste de Grecia, de la región de Tracia, aunque Alric, el líder de los bárbaros, es un nombre germánico y significa todopoderoso líder. Podemos matar a Claro, estos son más de Centro Europa, pero por ejemplo Tracia era, se supone que de Tracia era Ares, e incluso tenemos una persona bastante conocida, un personaje bastante conocido que es Espartaco, que era de Tracia. Y los bárbaros, pues el nombre es, bueno, extranjero porque no son los que hablan la lengua, sino como que balbucean. Cachorros de Cerbero mucho más rápidos si los agarramos con el círculo. En el desafío de Poseidón, la caja que vemos tiene flechas clavadas, una pista de que podemos usarla para protegernos de los arqueros. Al entrar en este ascensor podemos ver que los pinchos que rodean los cofres tienen sangre. Otra pista de que igual no es muy buena idea abrir el cofre si somos demasiado lentos. Hay una escena que varía dependiendo de la versión del juego. En la americana hay jaulas con soldados espartanos donde Kratos debe sacrificar a uno de ellos mientras este suplica por su vida. We can find our way back to Athens. The gods demand sacrifice from all of us. Oh, please. No. Oh, mirad cómo intenta salir de su jaulita. No, please. Let me out of here. Gods on high, save me from this barbarian. Please. Begging you on your humanity. En la europea son legionarios no muertos, haciendo que Kratos muestre una leve sonrisa sádica. La estatua de Poseidón tiene unas líneas que recorren su cuerpo y que seguro inspiraron el diseño final de Poseidón en la tercera entrega. Su tridente, en los mitos, servía para crear terremotos, tempestades y controlar los mares. Bajo el agua encontramos a las Nereidas, Náyades, ninfas del mar, hijas de Nereo y Doris. Son deidades marinas que representaban las fuentes, pozos y manantiales. Si nos acercamos a ellas y pulsamos círculo, podremos besarlas y a cambio nos darán una pluma de fénix o magia. El beso es un guiño al mito de Ilas, quien iba a recoger agua con una vasija. Fue secuestrado por las ninfas del agua debido a su belleza. La sala de... ¡Ostras, qué buen apunte! Muy interesante, muy bueno. Mira, y además aprovechamos porque, bueno, las Nereidas eran las 50 hijas de Nereo y de Doris, que eran un poco de donde bebe un poco la Sirenita. Había alguna Nereida importante como Tetis, la madre de Aquiles, e incluso Anfítitre, que la estoy viendo ahora mismo. Y el mito de Ilas, no me acordaba yo que Ilas era un chavalete que era bastante mono, era bastante guapo, que estuvo al cuidado de Heracles porque Heracles había matado a su padre por un problema de bueyes o algo así, si mal no recuerdo, porque ya sabéis que Heracles mataba todo. Tengo un problema con una cabra, pues ya está, a tomar por saco. Entonces, digamos que se quedó o sea, Heracles se convirtió en su tutor, incluso combatió con él en algún momento, y hasta que fue a por agua y las Nereidas dijeron, ¡oh, vente para acá! Las Nereidas que son, por ejemplo, en Asturias tenemos las Xanas que serían como las Náyades. Sí, porque no, las Nereidas y las Náyades no es lo mismo. Las Náyades son las ninfas de las aguas y las Nereidas son las hijas de Nereo. Anfitrite se llama así porque esta estatua es de la esposa de Poseidón, que también era una náyade, de la que el dios del mar se enamoró. Por eso sostiene su tridente. En el desafío de Hades debemos matar centauros que... Hay algunos que dicen que Poseidón sí se unió a Anfítrite y se convirtió en su mujer, en su consorte, pero hay otros que no, llevan arcos, ya que estos eran muy habilidosos con él.
se les solía representar con estas armas. En la trampa de las bolas ardientes. Los centauros es muy interesante su origen, porque ya lo comenté varias veces, podían ser los descendientes de Ixión y Néfele transformada en Hera. Sabéis que Zeus lo puso a prueba y hizo que Néfele, la personificación de las nubes, pues se convirtiera en Hera. Ixión pues tuvo relaciones con ella y de ese vínculo pues salieron los centauros, que no hay que confundirlo con el centauro Quirón, que no tiene nada que ver con ellos, que era hijo de Filira y Crono. Era hermanastro de Zeus y compañía, pero los centauros eran muy bestias, eran guerreros, se enfrentaban a todo y en el caso de Quirón pues era una criatura extraordinaria, era muy sabio, tenía buen corazón y fue el tutor de un montón de héroes, entre ellos pues por ejemplo Aquiles, Peleo o incluso el dios de la medicina Asclepio, ¿no? Porque no estaba abierto solamente a la lucha, sino también a diferentes artes. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Si rodamos junto a la pared cuando viene la bola podremos evitar el daño. Y en la parte de arriba, las marcas de las vigas del suelo nos indican hasta dónde alcanzan las cuchillas giratorias. El Minotauro, la criatura que nace de la unión entre el toro de Creta y Pasífae, abominación que luego es condenada a vivir en un laberinto. Y aquí, este Minotauro custodia parte del laberinto que es el templo de Pandora. Cuando lo matamos podemos ver que su cuerpo estaba pudriéndose. Y la teoría de que el Minotauro original fuese resucitado por los dioses y Patos Verdes III lo convirtiese en un híbrido mecánico, pues la armadura es sin duda del arquitecto. Y tanto Kratos como el Minotauro mueren igual, a causa de un proyectil. Con cada mejora de la magia del ejército de Hades conseguimos que las almas del inframundo que luchan a nuestro lado lleven cada vez armas más pesadas, incrementando su daño. Bueno, aprovechando lo del Minotauro, el mito del Minotauro que ya lo mencionamos antes con Teseo y la llegada de los atenienses que comían al Minotauro carne humana, pues hay que decir que Pasífae tuvo relaciones con el toro de Creta después de que Minos, su esposo, dijera, ostras, esto va muy bien, necesitamos hacer un sacrificio a los dioses, necesitamos un toro espléndido. Entonces Poseidón le entregó uno maravilloso y dijo, bueno, pero ¿cómo voy a sacrificar esto si esto es una auténtica maravilla? Voy a hacer el intercambio, me voy a quedar con el bueno y voy a entregar a los dioses uno regulín. Entonces Poseidón, que no era tonto, dijo, pues ahora te vas a enterar. Hizo que la mujer de Mino, Pasífae, que además venía de familia de hechiceras, era pariente de Circe, de Medea, dijera, oye, este toro me llama muchísimo la atención, pues ala, voy a mantener relaciones con él, y de esa unión pues salió Asterión, el Minotauro. Los enemigos son sátiros, son criaturas que acompañaban al dios Pan y al dios Dionisio, que solían morar en las montañas, justo como a la que vamos tras el templo de Pandora. Entramos en la tumba. Acordaos que los sátiros, los silenos, los faunos para los romanos, pues formaban parte del cortejo de Dioniso, pues les gustaba emborracharse, les gustaba pues disfrutar de la vida, y al principio pues tenían cuerpo mitad de animal, caballo y de hombre, y luego pues fue convirtiéndose en de cabrito. Del arquitecto, y los cuerpos que encontramos son de Patos Verdes III y de su esposa. No están demasiado descompuestos, porque según dijo el soldado de la entrada, se dice que sigue vivo y que está aún dentro. Con OperaGX, Uy, aparte ¿esto de qué navegar ye? online, podéis crear vuestros propios vale. perfiles para Madre cada mía. momento. Si estáis en clase... el arquitecto acaba con su vida al darse cuenta de que ha matado a su esposa. Patos y Kratos son muy parecidos, pues ambos entregan su vida a los dioses. Mi vida es tuya, Ares. Kratos a Ares y Patos a Poseidón, Hades, Zeus. Ambos maldicen a los dioses y ambos acaban con su vida y la de su esposa e hijos. Fatality. Si examinamos los dibujos de la sala encontraremos el diseño de cada una de las trampas que hemos superado, y fuera encontramos las estatuas de dos quimeras, enemigos de God of War 3. Odio esta sala. Pero este plano nos permite ver con más detalle este friso que aquí reúne a todas las deidades del Olimpo. ¡Eufronio! Y en el suelo, un mural de Zeus luchando contra 3 espartanos, un adelanto de su lucha contra Kratos en el 2. El río al que caen los condenados es el río Estigia, el mismo río de los muertos del inframundo y al que caemos en la tercera entrega. La madre de Kratos con C, que tenía que cruzarse el lago, el río que tenía que cruzarse en la barca de Caronte,
para ir al inframundo y tenías que entregar el óvulo, que si no lo entregabas estabas condenado a vagar por sus orillas durante 100 años. No, en el inframundo no hay columnas de kebab gigantes con cuchillas que te impidan regresar. Por cierto, qué asco de zona, Dios. Cuando salimos del inframundo, Kratos sigue conservando su cuerpo físico. Pero, ¿qué pasa con el Kratos que hay muerto en el templo? Supongo que lo devorarán las arpías. Aparecemos en nuestra peor pesadilla. La música aquí no deja de repetir. Y los dobles de Kratos son doppelganger, una criatura que copia el aspecto de otro humano. Cuantos más Kratos derrotamos, más se va destruyendo el escenario, implicando que estamos acabando con la pesadilla. Pero Ares le arranca las espadas y mata a su mujer y a su hija de nuevo. Por eso luego no podemos usar las espadas. En la sala del trono vemos a Ares, el esqueleto del Minotauro, y justo detrás del trono una de las cabezas de la Hidra a las que nos enfrentábamos, y sobre ella 2 búhos de Atenea. Si destrozamos estas estatuas con muchos golpes, aparecerá un código que es un número de teléfono al que si llamamos, I offer you my congratulations and my respect. Dude, they did it. They found our Easter egg. Who are you? It's me, David Jaffe. I directed the game. What game? Your game, God of War. We gotta make the sequel! He was worse than a screeching harpy. el trofeo de Jason McDonald es el que recibimos si nos pasamos el juego en menos de 5 horas, que es justo el tiempo que tardó uno de los testers del juego en pasárselo y que se llamaba Jason McDonald. Y el logro de You Got the Touch es un guiño al tema de la película de Transformers. En la cinemática del final vemos la evolución de la guerra a lo largo de la historia de la humanidad, ya que esta iba a ser la única entrega de God of War. Dios de la guerra. ¡Lo dijo! Que por cierto, se inspiró mucho en juegos como Onimusha y el primer Devil May Cry. Pero lo mejor del primer God of War es Kratos. Siempre tiene vendas cubiertas de sangre. Esto es porque las cadenas de las espadas están cauterizadas bajo. Yo esto no lo puedo ver, que acabo llorando siempre. O sea, cuando pone esa voz y la musiquita, de verdad, yo no me pensé que iba a llorar con Kratos. Piel las lleva también por dentro, abrazándole todo el rato. Esta herida no sanará nunca, obligándole a tener que cambiarse los vendajes siempre, teniendo incluso que ocultárselos a su hijo Atreus. Conocimos a Kratos en un punto de su vida donde quiere terminar con todo porque lo ha perdido todo. Hasta cuando consigue vengarse, no es feliz, sino más miserable todavía. Solo es un hombre cansado. Esas pesadillas que lo atormentan no lo dejarán en paz nunca. E incluso cuando quiere librarse de esas pesadillas para siempre, todo ese sufrimiento tampoco le dejan hacerlo. Y al igual que Kratos, creo que mucha gente que pueda estar viendo este vídeo puede encontrarse en ese mismo punto de su vida en el que cada día es un sufrimiento constante, en el que no merece la pena levantarse de la cama y todo a tu alrededor te asfixia. Porque no hay nada peor que sentirse encerrado dentro de uno mismo. Si hasta Kratos pudo encontrar el modo de perdonarse y aceptarse, si hasta él pudo dejar atrás todo aquello que lo llevaba torturando durante años, ¿por qué no ibas a poder hacerlo tú también? Todos tenemos heridas que seguramente no sanarán nunca, que solo cicatrizarán, estarán ahí para recordarnos y al final conseguimos seguir en pie. Aunque tengan que pasar años, os garantizo que llegará un día en el que finalmente podáis mirar atrás. Os aseguro que a pesar de todo lo que estáis viviendo ahora, será el día en el que podáis gozar al fin de esa paz que tanto buscabais y que todos merecemos alcanzar. Me cago en la nosotros leche. mismos. Y que al igual que Kratos, encontraréis motivos de sobra para seguir vivos. Dale a like y suscríbete para encontrar esa paz y por fin llegar al 1.000.000 de suscriptores. Bueno, y Ya lo volví a hacer, me cago en la leche. 3 de 3. Muy buena comparación, ¿eh? Porque además, no sé si os habéis fijado, pero parece que, no sé si es gracias a las redes sociales, no sé si es gracias a internet, pero esta situación que se vive en muchas ocasiones, que no pasas un buen momento, con las redes sociales se ve como que cada vez más, o gente que no lo contaba y ahora se abre. Es que es muy fuerte, ¿eh? Y que lo haya comparado con Kratos, o sea, qué gran vídeo, o sea,
muy buen vídeo. Me ha gustado muchísimo todos los detalles porque realmente son más de 30, que siempre se aprendes una cosa, como dice mi abuelo, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Con este vídeo pues unas cuantas, no lo vamos a negar, y este mensaje del final es muy bueno, es muy bueno. Es más, yo creo que alguien debería sacar clip, alguien debería de sacar esta parte del vídeo y enseñarla en todas partes porque es muy buena, muy buena. Si queréis que siga con los juegos de God of War, claro. Y también a Elani, ayudándome con la teoría de este vídeo. Y por favor, únete al canal. Ya somos más de 200 miembros, así que muchas gracias. A ver, para mí es un placer y toda ayuda que necesite y pueda dársela, yo encantada, porque para mí, se lo decía el otro día, que me ayuda a desoxidarme, que me ayuda a volver a estudiar, a investigar, y qué mejor manera que a través de un videojuego o cualquier cosa, vamos. Gracias a todos los que me Vamos. apoyáis para poder seguir haciendo estos vídeos que llevan mucho, pero que muchísimo trabajo, y podréis aparecer en los créditos cada vídeo, además de conseguir emojis de Berserk y otras ventajas. Bueno, no puedo decir la palabra, pero eso, que muchas gracias. Lo confirmo. Y esto cada vez es más largo, la verdad. Somos un huevo. Leed Berserk. Lo confirmo. Esto lleva muchas horas, lleva mucho trabajo detrás y conozco a gente que se dedica al tema de la historia que investiga menos. Así que a darle mucho amor, ¿eh? Muchas gracias por haberme visto más de una hora. Qué desastre. Yo pensaba que iba a ser mucho menos. Lo siento.